Saludos y bienvenidos una vez más a esta experiencia de aprendizaje de UCO 223, Comunicación y Expresión. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del lenguaje y la oralidad. Y quisiera comenzar haciéndole esta pregunta. ¿Crees que los avances tecnológicos han quitado terreno al lenguaje oral? Muchas personas pudieran decir que sí, porque la mayoría del contacto que tenemos a través de las redes sociales y de la tecnología es por el medio escrito. Sin embargo, hay una realidad y es que necesitamos ese elemento oral. Y lo vemos como evidencia en que las redes sociales principales que tenemos han incluido, ¿verdad? El poder enviar pequeños mensajes de voz. No sé tú, ¿verdad? Pero cuando me envían un mensaje tan largo, me desespero porque estoy escuchando a la persona y quiero contestarle y tengo que esperar a que pase todo su mensaje para poder entonces responder. Así que, aun cuando el avance tecnológico ha traído como consecuencia el hecho de que podemos tener más espacios para escribir, creo que no le ha quitado tanto terreno porque ahora tenemos, ¿verdad? Este nuevo modelo de enseñanza, videos, y la parte oral se va a manifestar a través de esas herramientas. Así que cuando hablamos de oralidad, lo que pensamos es en conversar, en hablar con otras personas. Y bien Séneca dijo que la conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. O sea, quiere decir que si yo hago un análisis sobre el contenido de mis conversaciones, entonces voy a tener una idea clara de qué hay en mi mente. Jesús lo dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí se está refiriendo no al corazón que bombea sangre, sino a la mente. Entonces, eso me hace pensar en qué yo estoy pensando. Examina tus pensamientos. Y para examinar tus pensamientos, tendrías que entonces mirar cuál es tu conversación. Pensemos un poco en eso. Ya entrando un poco de lleno a la clase de hoy, vamos a ver que hay tres términos que los vamos a repasar porque esto es algo que se ha estudiado anteriormente y es el lenguaje, lengua y habla. Podríamos pensar o podríamos caer en el error de pensar que estos tres términos son lo mismo, pero no lo es. Voy a explicar someramente y voy a repasar un poco estos tres conceptos, pero en materiales complementarios hemos dejado un video que explica a detalle la diferencia de estos tres conceptos. Lenguaje es una capacidad universal, es una capacidad del ser humano, es la misma capacidad que tiene cualquier ser humano, una capacidad para establecer comunicación con otro, la capacidad de aprender un idioma en específico para comunicarnos. Bueno, un idioma no, todos los que podamos. Yo le digo al lenguaje como un chip divino que colocó Dios en nuestro cerebro para hacernos aptos para comunicarnos. Todos los seres humanos, no importa dónde vivan, ni en la época de la historia en la que existieron, todos por igual tienen esta misma capacidad. Luego encontramos el concepto lengua, que es el que es asociado a signos y a códigos y es lo que entenderíamos hoy día como idioma. Mi lengua es la lengua española, el español, y quizás tu primera lengua es el inglés. Y el habla, básicamente, es el uso que se hace de la lengua. Es importante entender que el lenguaje es un concepto universal, es general a todos los seres humanos
y es la capacidad que tenemos todos. Ahora, la lengua es un fenómeno social y es propio de ciertos grupos sociales. ¿A qué me refiero con esto? No todos los países manejan la misma lengua. Y el habla es el uso individual que tú haces de tu lengua, que yo hago de la mía. Podemos hablar español ambos, pero no utilizar las mismas palabras en los mismos contextos. Así que esto es bien importante porque podemos entender que fuimos creados para comunicarnos. El Señor no quería que fuéramos islas, el Señor quería que pudiéramos compartir unos con otros y nos capacitó con el lenguaje para poder hacerlo. Así que, Amado Alonso, en una de sus reflexiones dice, hay muchos conceptos, dicen que la lengua es algo que está vivo y dice que está viva porque cambia con el tiempo. Yo no hago un mismo uso de mi lengua que mi madre usa unas palabras que yo no utilizo, mi abuelita usaba unas palabras que yo no utilizo, entonces Amado Alonso concluye en que la lengua ha sido lo que sus hablantes han hecho de ella. O sea, que la lengua tiene un sentido práctico, un sentido pragmático. La teoría generativa del lenguaje, ¿verdad? Con su exponente máximo, Noam Chomsky, dice que las palabras funcionan o no funcionan dependiendo de si el mensaje se comunica o no. Así que hay muchas personas que utilizan algunas palabras como taguear o me dropié de la clase. Y Noam Chomsky en su teoría revolucionaria dice, bueno, si se entienden y si el proceso de comunicación es correcto, adelante, pueden utilizarla. Sin embargo, hay unas personas más conservadoras que todavía buscan la pureza del lenguaje. Sin embargo, tenemos que destacar que el español que hablamos hoy en Puerto Rico no era el mismo que se hablaba en 1898. Y siendo que nosotros hemos sido influenciados por el inglés de una manera bárbara con la invasión de los Estados Unidos. Así que la lengua ha cambiado a través de los años y quienes se encargan de cambiarla son los mismos hablantes. Así que hoy día nosotros estamos participando en eso y mañana será diferente. Todos participamos en el cambio y en la evolución de lo que es nuestra lengua. Así que cuando hablamos de manejar la lengua y de manejar el idioma y de poder transmitir al emisor un mensaje y de codificarlo correctamente, tendríamos que entonces hablar de algunos problemas que tienen los emisores a la hora de transmitir el mensaje. Y creo que al hablarte de esto en este momento vas a recordar a algún familiar, puede ser tu pareja, tus padres o alguien que tú conoces, un amigo que tiene estos problemas. Y los voy a compartir contigo, pero no es para que vayas donde la persona y le digas, tienes un problema de transmisión, pero quizás también es nuestro problema. Bien, el primero es el divagador. Esta persona te empieza a hablar, ¿verdad?, sobre su experiencia de ir a la playa. Y dice, pues el domingo me levanté temprano y me levanté temprano porque pues no quería llegar tarde a la playa, tú sabes, porque con todo este revolú, perdonen con este desorden, con esta complicación. Y entonces empieza a hacerte la historia de camino a la playa, pero te dice, y cuando estaba en la luz para doblar a la izquierda e ir a la playa, me encontré con Andrés. ¿Te acuerdas de Andrés? Andrés, el sobrino de este señor que trabajó conmigo hace muchos años. Pues sí, yo me acuerdo de Andrés porque estudiamos juntos y cuando la escuela superior estaba abierta. Y entonces se va para allá, para su historia de high school y se desvía del objetivo principal de la conversación, que era contarme su ida a la playa. La cosa es que esta persona lleva 5 minutos hablándome de Juan y luego entonces vuelve al hilo
Pero dice, y cuando iba caminando por allí, me paré de camino a la playa en casa de Antonia. Y Antonia tenía un problema con su auto. La cosa es que él te hace tantos cuentos a la misma vez que entonces tú pierdes el hilo del tema principal. Hay personas que quisieran explicarlo todo tan bien y tan correcto que entonces fallan en ese proceso. Está el generalizador. Este es el que no da detalles. El divagador da tantos detalles que pierdes el hilo y el generalizador es el que dice, bueno, fui para allá, me fui temprano, cuando llegué allí no había nadie, bueno, dos o tres personas y me atendió bien rápido y tú te quedas como que, ¿quién te atendió? ¿Pero dónde tú estabas? Así que el generalizador, que no da detalles, sino que habla bien general, también tiene un problema de transmisión. El confuso. Ay, el confuso utiliza nexos inapropiados. Por ejemplo, te está diciendo, fui a la playa con mis amigos y estuvimos un rato allí. Además de que yo no entiendo por qué razón hacía tanto calor y tú te quedas como que, ¿what? Está el verborrágico. El verborrágico es aquella persona que habla por el simple gusto de escucharse. No está interesado en que nadie lo entienda ni en transmitir un mensaje, sino simplemente habla por hablar. Estas son las personas que cuando empiezan a hablar te tienes que sentar y tener mucha paciencia. Por otro lado, están los discutidores. Estos son los que montan un problema no importando qué. Estos pelean por el gusto de pelear. Así que estos son difíciles para nosotros mantener, ¿verdad?, una conversación con ellos. Por otro lado están los inhibidos. Estos son los que no les gustan hablar y usted tiene que sacarle las palabras, casi un interrogatorio para que estas personas se puedan comunicar y puedas tener una conversación con ellos. Así que vemos que existen problemas al transmitir el mensaje que tienen que ver con personalidad, pero hay otros que tienen que ver específicamente no con la oralidad, como los que vimos ahora, sino con la lengua, con el uso de la lengua. Y pueden haber deficiencias sintácticas, léxicas, semánticas y fónicas. En el próximo video las vamos a ver.